hace muchos años, cuando yo estaba más o menos al comienzo de mi carrera como periodista católico, ya pertenecía a la comunidad a la que pertenezco, o sea, ya iba camino a ser consagrado, me llamó profundamente la atención saber escuchar a una señora que me dijo con toda calma y con toda apertura, digamos, como si no hubiera ningún problema, que había ido junto a una religiosa que yo conocía, a una religiosa, digamos, vestida de religiosa, reconocida como religiosa y con varias responsabilidades en la iglesia, que se habían ido a una quiromántica para hacerse leer el futuro, hacerse leer las manos. Y obviamente, como un católico formado que sabe que eso está explícitamente condenado por el catecismo de la Iglesia Católica y por la conciencia de cualquier católico, me llamó profundamente la atención y le repregunté a esta señora si ella había ido y si ella había ido efectivamente con esta religiosa. Entonces yo le expliqué, mire, señora, por si acaso eso no lo debería hacer ningún cristiano. Y ella dijo que si lo hacía una monja, ella consideraba que no había nada que estuviera mal. Y le dije, mire, una monja puede también cometer errores, no es una monja o un sacerdote quien es dueño de la doctrina, ¿no? Porque mucha gente dice, a mí el sacerdote me dijo que hiciera meditación trascendental. Eso, que el sacerdote te lo diga no te significa que la iglesia te está dando un permiso. Es un sacerdote que te está dando una recomendación equivocada. La doctrina de la iglesia es la que está en el catecismo y ningún sacerdote tiene derecho a decirle, mira, yo te doy permiso en contra de lo que enseña la doctrina, ¿no? Entonces, este episodio me vino a la memoria este domingo cuando estaba en África para la inauguración de Asia África. Como saben ustedes, es una nueva agencia de comunicación del conglomerado del grupo ASI, de la familia de EWTN, y vi como el Papa comentando el pasaje del Evangelio en el Ángelus, el pasaje del Evangelio del domingo pasado, de que, digamos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto quisiera que estuviera ardiendo, hizo una pequeña mención interpelando a la gente. ¿Recurres a adivinos? ¿No? ¿Tú recurres a adivinos? ¿A quien te lea la mano y te llamas cristiano? Eso no es ser cristiano. O sea, y fue esa frase breve, simplemente recordando que el que recurre a adivinos, quiromancia, cartomancia, brujos blancos, llámense lo que se llame, no, cualquier persona que dice que puede averiguar el futuro, está pecando, como enseña el catecismo, contra el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, que significa que no solamente lo amas sobre todas las cosas, sino que confías en Él. Y que en consecuencia no confías en un adivino y mucho menos en las fuerzas del mal, que son las que actúan a través de estas personas, para saber qué cosa te viene en el futuro, o quién va a ser tu posible novio, etcétera, ¿no? Los católicos rezamos y nos ponemos en manos de Dios, eso es lo que hay que hacer. Y esto me impresionó mucho porque justamente un misionero allí en Nairobi, que había estado en varios lugares de África, me decía que lo que a él le preocupaba es que en muchas tribus africanas que se habían convertido al catolicismo gracias a ejemplares misioneros, sean los comunianos, los espiritanos, y muchas otras congregaciones. Les pido perdón que olvide sus nombres, ¿no? Pero todas ellas están en el corazón de Dios. Cómo lograron convertir a tribus enteras, y cómo sin embargo él está viendo en algunos de estos lugares un retorno a la brujería y a la adivinación, y es un retorno al mal, ¿no?
Entonces, muchas veces, especialmente, recurren al poder de los muertos, ¿no? Y ellos creen que sus muertos les pueden obtener beneficios muchas veces malignos, o sea, hacerle daño a alguien o simplemente mantenerse entre comillas, comunicación al respecto, ¿no? Y hace poco, en la agencia en inglés, en Catholic News Agency, nosotros consultamos con una experta en este tema, con una experta en la tendencia que tienen los católicos a tratar de comunicarse con los muertos, los católicos que no entienden bien la doctrina católica o que entendiéndola la violan, ¿no? O sea, violan la enseñanza de la iglesia. Y me refiero a Dana Nygaard, es una licenciada en consejería espiritual, especialmente especializada en dolor y el dolor que sigue a la muerte de una persona, ¿no? Es decir, toda esa etapa de sufrimiento que hay que ir asimilando y aceptando ante Dios. Esta es su especialidad y es una de las más importantes en Estados Unidos sobre este tema. Y entonces se dice, cuando le preguntamos, mira, ¿qué es lo que lleva a las personas a tratar de hablar con sus seres queridos, comunicarse con sus seres queridos? Y Dana Nygaard nos dice, oye, un momentito, todo depende de qué cosa significa comunicarse con sus seres queridos, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de la comunicación cristiana, que es primero rezar por ellos, ¿no? Y como no sabemos con exactitud el destino de las personas que han fallecido, por más que nosotros sepamos que hayan tenido una vida muy virtuosa, una abuelita que ha tenido una vida muy santa, al final no sabemos su interior y no sabemos, por tanto, si es que es una persona que Dios todavía desea que se purifique en el purgatorio, y en consecuencia hay dos maneras de comunicarse con ella, nos dice la doctora Dana Nygaard. Dice, primero, nosotros tenemos que rezar por su salvación eterna, porque, hermanos, si está en el cielo, mal no le va a hacer que recemos, ¿no? Y en segundo lugar, hacerle saber y decirle, porque Dios permite que escuche nuestras oraciones, que estamos rezando por ella, que deseamos que esté en el cielo y que si está en el cielo, interceda por nosotros. Esa es la comunicación legítima que los católicos tienen con los difuntos. Entonces dices, si estamos hablando de esa comunicación no solamente es correcta, sino que debería ser constante, rezar por las almas del purgatorio, especialmente por nuestras personas más queridas, ¿no? Otra cosa, explica Dana Nygaard, dice, otra cosa es si es que van a un psíquico o a un medio, es decir, si es que hacen necromancia, comunicación con los muertos. ¿Cómo lo están haciendo? Esa es la pregunta importante, dice Nygaard. Y dice, cualquier persona que está utilizando un psíquico, un medium o un necromante o lo que sea para comunicarse con los muertos, está jugando con el maligno, no con la persona difunta, sino con el maligno. Y Nygaard recuerda como católica, ¿no? Mira, toda forma de adivinación es rechazada, especialmente la conjuración de los muertos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, y eso está claro. Entonces, la Iglesia no solamente acepta, sino que nos anima a que nosotros recemos por los fieles difuntos, ¿no? Además, recordemos que orar por los difuntos es una de las obras de misericordia espirituales, es decir, aquellas que según Mateo 25 nos van a llevar al cielo, ¿no? Entonces, y la doctora Nygaard dice, mira, las personas que están con el corazón roto, que ahora obviamente están con profundo dolor por la desaparición de una persona querida, nosotros necesitamos recordarles que desde el principio
la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido oraciones en sufragio por ellos, ¿no? Especialmente la Eucaristía, y por eso que es tan bonito cuando asistimos a misa diaria y escuchamos, por ejemplo, esta Eucaristía se ofrece por el alma de tal o de cual, ¿no? Recordar esas fechas de los muertos y pedir que se celebre misa por ellos es tan importante, ¿no? Y justamente lo hacemos ¿para qué? Para que obtengan el máximo bien que podemos desearle. Ese máximo bien no es hablar con nosotros, no es conversarnos, no es que nos cuenten cómo le va ahí flotando en algún lado, o que nosotros les contemos, oye, mira, me compré un par de zapatos nuevos. No, deseamos que obtengan la visión beatífica de Dios. Es decir, que si están en el purgatorio, se purifiquen lo más pronto posible gracias a las oraciones de la iglesia militante, o sea, tú y yo, nosotros, ¿no? Que recemos por ellos, por eso la iglesia siempre pide por los difuntos. Si ustedes prestan atención, en todas las misas se reza por todos los fieles difuntos, ¿no? Y la doctora Neigar dice, mira, acuérdate que la iglesia nos da tremenda cantidad de recursos, o sea, nos da, por ejemplo, ofrecer limosna por los fieles difuntos, nos ofrece las indulgencias, los trabajos de penitencia hechos a favor de los difuntos, que es lo que nos explica el catecismo, todo lo que se puede hacer, ¿no? Y la doctora Neigar dice, no dudemos un instante en rezar y ofrecer oraciones por los difuntos, no nos olvidemos de ellos, oremos por ellos de manera constante. Y en este punto la doctora Neigar dice, oración, 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 notando que los católicos a través de la oración es como mostramos el amor por las personas que han fallecido, ¿no? Pero que hacemos lo contrario por estas almas cuando tratamos de conectarnos, entre comillas, con ellas a través de cualquier forma de brujería, necromancia o llámenle como le llamen. Hermanos, insisto en esto, llámenle como le llamen. Porque yo he hablado con algunas señoras que dicen, no, yo no hago cartomancia, yo no hago necromancia, yo no hago adivinación. Voy donde una medium blanca, o sea, no de raza blanca, sino una medium blanca, como si hubiera una medium negra, como diciendo que es una persona buena. No existe nada de eso, hermano. No existe otra alternativa más que la oración y el ofrecimiento de gracias por las personas necesitadas. Me refiero a las difuntas, ¿no? Entonces, mucho cuidado y sobre todo mucha advertencia a las personas que conozcamos que recurren a esto, porque se están haciendo daño espiritualmente y no están ayudando en nada a sus fieles difuntos. Que tengas un buen día.